Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os traigo un vídeo de una compra de Mercadona, por fin, porque hacía un montón de tiempo que no grababa este tipo de vídeos y sé que os gustan mucho, así que aquí lo tenemos. La verdad es que últimamente voy poco a Mercadona y por eso no grabo, porque suelo comprar en un supermercado que se llama Bonpreu, de aquí de Cataluña, y bueno, no sé, me gusta mucho, tiene mucha variedad, productos incluso ecológicos y está muy bien y suelo comprar allí. Pero sí que es verdad que de Mercadona me gustan algunas cosas en concreto, entonces pues de vez en cuando voy y ya aprovecho para coger más cosas. En este vídeo también quiero aprovechar para enseñaros alguna novedad de Mercadona que me parece interesante. Y nada, ya sabéis, prepararos algo rico para beber, un cafecito, un chocolate caliente, lo que queráis y poneros cómodos, que empezamos. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. La compra de hoy me ha costado 151,5 y voy a empezar por esta bolsita que tiene cosas de limpieza y perfumería. ¿Vale? Lo primero que he cogido es este fregasuelos, que es novedad, se llama Tropical y la verdad es que huele súper bien, huele muy dulce. Lo que pasa que igual yo lo veo más como para verano, por el tipo de olor, pero me encanta cómo huele. Lo he cogido para probar, es la primera vez que lo pruebo, bueno, que lo compro, y ya os diré, no sé si lo habéis probado, contadme qué tal. Es pues como los demás que tienen, como el de flor de cerezo que tenían antes, que me encantaba, pues ahora es este Tropical, ya os digo, es súper dulce el olor. Si os gustan los olores dulces, seguro que os va a gustar. Así que ya os diré, ya os contaré cuando lo pruebe. Otra novedad de Mercadona que a mí me ha encantado es esta vela, que creo que cuesta 5 euros o 5,50, es una vela grande de 3 mechas y se llama Crème Brûlée. A mí, de las velas grandes que ha sacado Mercadona, es la que más me gusta. Sacaron la Amber, que yo no podía con esa vela, me daba hasta dolor de cabeza. Sé que a mucha gente le gusta, pero bueno, para gustos los colores. Si nos gustara a todo el mundo las mismas cosas, sería todo muy aburrido, así que tiene que haber para todo. A mí la Amber no me gustaba nada, luego sacaron la Peonía, me parece que se llama, y me gustó bastante también, era un olor así como muy floral, bastante suave, para primavera, verano, me gusta bastante. Y esta a mí es la que más me ha gustado de todas, es la segunda ya que compro. Y bueno, las notas que tiene, notas olfativas, caramelo, violeta y nata montada. Si os gustaban las de Toffee de Mercadona, esta seguro que os gusta, porque se parece mucho, pero en mi opinión es un poquito más suave. Cuando la tienes encendida no huele muchísimo, huele, a ver, también depende de el tamaño de la habitación. Si lo pones, por ejemplo, a mí me gusta ponerla en la entrada, que como es una zona pequeña, huele bastante. Si lo pones en el comedor y es más grande, pues igual no huele tanto, pero casi que mejor, porque los olores muy fuertes también a veces dan dolores de cabeza y son desagradables. A mí esta, ya os digo, es de las grandes que ha sacado Mercadona, la que más me ha gustado de momento. Y además, mirad cómo es la vela, es súper bonita, lo que es el envase, en un color así como beige, grisáceo. Y dura bastante, no sé, de unas 30 horas más o menos pone. Pero bueno, al final este tipo de velas las enciendes, las apagas y te duran un montón. He cogido 2 velas de vainilla que nos las han cambiado, pero a ver, que yo me aclare. A mí me dijeron que habían cambiado solo lo que es el envase, pero huelen diferente. No sé encendidas, pero yo creo que huelen un poco diferente. He cogido 2, pero
Además es que la otra era de vainilla y aquí pone notas olfativas, vainilla, cashmere y sándalo. No sé, ya os contaré cuando la encienda. Contadme en comentarios si ya las habéis probado, si huelen igual, si no huelen igual, si os gustan más, si os gustan menos. Las de vainilla de Mercadona, las anteriores, eran mis favoritas. Y no sé, he cogido dos, pero veremos a ver si me arrepiento. De limpieza también he cogido el detergente para ropa blanca y de color de Mercadona, que este es el que más me gusta porque en mi opinión es el que más se le parece al Ariel y está muy bien de precio. Entonces, como no me quedaba, tuve que comprar la semana pasada uno en el día porque necesitaba detergente y no me iba bien ir a Mercadona expresamente, así que cogí uno de allí, pero el que más me gusta es este, y como tenía que ir a por otras cosas, he aprovechado y me he llevado un bote. Pastillas para el lavavajillas, estas de Fairy todo en uno, que están bastante bien de precio, han subido, estaban a 4 y pico y ahora están a 5 y pico. Pero bueno, este tipo de cápsulas para el lavavajillas son bastante caras en casi todos lados, y cuando las veo así un poco mejor de precio las cojo porque es lo que más me gusta. Estoy acostumbrada a las cápsulas. Yo creo que esto es un poco a lo que estás acostumbrado. Si te gusta más el gel, pues bueno, yo soy más de cápsula. Aquí vienen 35 cápsulas y creo, pues es lo que os digo, os dejaré precios, pero creo que 5 con algo me han costado. Un paquete de toallitas de estas antitransferencia de color, no me quedaba ni una y aunque separo por colores para poner la lavadora, me gusta, si no lo veo muy claro o para más seguridad, en según qué lavadoras poner una toallita y así evito que haya ningún tipo de accidente y me quedo más tranquila. Vienen 20, hay gente que las parte por la mitad, yo la pongo entera, pero ya os digo que no la pongo en cada lavadora, simplemente si tengo alguna duda o mezclo algún color dentro de la ropa de color, ¿vale? Pero para quedarme más tranquila más que nada y que no haya ningún accidente. Otra novedad, han sacado estas velas de té que se llaman latte, huelen súper bien, huelen como a café con leche, con canela, huelen súper bien. No sé si olerán mucho encendidas, pero he visto que las toffee ya no las tienen, las han retirado y creo que las han cambiado por estas. Bueno, se parece un poco el olor a las de toffee, pero las otras me gustaban más que estas. Bueno, así me gusta como huelen y ya os diré qué tal encendidas. Vienen, ¿cuántas vienen aquí? 18 velitas y bueno, es un aroma que pega ahora en otoño, bueno, sí, otoño-invierno, que ya estamos más bien en invierno que en otoño, pero sí, pega mucho para esta época del año. He aprovechado que estaba en Mercadona y he cogido un bote de oxígeno activo para ropa blanca. Todavía me queda un poco, pero como yo esto siempre lo gasto muchísimo, no me puedo quedar sin, y como en Mercadona está bastante bien de precio este de la marca blanca de Mercadona, Bosque Verde, pues he cogido un bote. Esto siempre lo uso para ropa blanca y también para ropa de color clarito, ¿vale? La ropa de color que no sea un color muy fuerte, pongo 2 cacitos de esto en la lavadora, sobre todo para sábanas blancas, para toallas, y queda la ropa muy blanquita y además ayuda a eliminar manchas así resistentes. Esto es otro de mis favoritos para la limpieza de Mercadona, son unos polvos activos para el inodoro que vienen en sobrecitos, en cada caja vienen 4 sobres y yo siempre uso uno a la semana. Como tengo 2 baños, pues los gasto bastante rápido y siempre cojo 2 cajas, no sé por qué he cogido solo una, pero bueno, todavía me quedan. Así que de momento voy tirando con estos. Estos sobres se tiran dentro de la taza, en el agua, de dentro del inodoro, y bueno, empiezan a subir para arriba, aunque noto que últimamente no suben tanto. No sé, contadme si los compráis en comentarios. Me da la sensación de que antes como que subía más la espuma y ahora menos, pero no sé, igual es una sensación mía. Lo dejas actuar unos 10-15 minutos, limpias con la escobilla, también puedes dejar la escobilla sumergida
en la espuma para que se limpie y se desinfecte bien. Y la verdad es que dejan un olor a limpio y a fresco que a mí me encanta. También he cogido esta loción reparadora, es la primera vez que la compro, pero lleva urea al 10%, es para piel muy seca y la quiero probar para las piernas porque las tengo súper secas, necesito algo potente y a ver esto qué tal. Pone que hidrata durante 72 horas, bueno, lo voy a probar. El bote tampoco es muy grande, de 400 mililitros y a ver si me gusta, tampoco sé cómo huele, a ver. Bueno, no huele mal. Huele bastante bien, me gusta, sí. Y al llevar la urea y dexpantenol, pues es bastante reparador. De limpieza también, otro imprescindible para mí, el gel de flor de cerezo para el inodoro, que a mí me encanta cómo huele esto. Es, bueno, es que igual que el fregasuelos que quitaron, pues esto, de momento, hasta que no lo quiten, pues es el que más me gusta. Esto es para limpiar el inodoro por dentro de la taza y a mí me encanta. Es de color rosa, pero lo que más me gusta es el olor que deja. Gel de ducha, he cogido este de coco. Yo siempre uso el de coco de Natural Honey, es el que más me gusta, pero en Mercadona no lo tienen y no teníamos gel de ducha para hoy ya, ayer se acabó y necesitaba, así que ya que estaba en Mercadona he cogido este, que se le parece bastante de olor y bueno, no lo he probado este, he probado el de vainilla, que también me gusta y bueno, pues a ver qué tal. He cogido también unos parchecitos para los ojos, estos son de ácido hialurónico y colágeno. Vienen dos parches para ponértelos aquí en la zona de la ojera durante 20 minutos. Bueno, de vez en cuando me gusta comprar porque una vez a la semana o cada 2 semanas pues me gusta hacerme una mascarilla y ponerme parchecitos de estos en los ojos. No creo que hagan gran cosa, pero bueno, la verdad es que refrescan y por lo menos es agradable. También necesitaba pasta de dientes, me queda poquita y siempre uso esta de Sensodyne, la reparadora. Tengo mucha sensibilidad dental y esta también la compro en el día. Como la he visto en Mercadona, pues ya la he cogido y así ya tengo. Y para acabar la primera bolsita, he cogido estos dos limpiadores faciales que uso los dos. Hago esto de la doble limpieza y primero uso este que es en aceite. Me encanta este limpiador. Al principio no me gustaba, no sé, lo notaba como muy raro, pero ahora me he acostumbrado y me encanta. Y después este que es en agua. La verdad es que el usar los dos te deja la piel, no sé, a mí por lo menos es como si me hubiera hecho una exfoliación. ¿Sabes cuando tienes la piel que te la tocas y está áspera? Pues después de usar estos dos productos se queda lisita, ay no sé, como si le hubieran pasado una lima. Se queda súper bien y como me queda poquito de los dos, aún tengo un poco, pero ya que estaba pues he aprovechado para coger uno de cada. He cogido un paquete de postre de este de caramelo salado, vienen 3, falta uno porque al llegar a casa venía hambrienta y me he comido uno. No se puede ir a comprar con hambre, esta es la regla número 1 de hacer la compra, no ir al supermercado con hambre, pero bueno, en mi caso, o sea, compras cosas pues que no tienes que comprar, pero oye, solo se vive una vez y de vez en cuando pues un caprichito hay que dárselo también, ¿no? Yo intento cuidarme, pero de vez en cuando a mí este tipo de cosas que no me las quiten porque bueno, las necesito de vez en cuando. Esto está súper bueno. Está muy dulce porque es de caramelo y bueno, pues lleva como una cremita, ay no lo sé, lleva galleta y más caramelo debajo, está muy bueno. Y además, os voy a enseñar por dentro porque igual sí que lo habéis visto como es, pero igual no. Viene en estos vasitos de cristal. Y mirad qué bonito, es que yo lo veo incluso genial para cuando haces una cena o por ejemplo ahora, ¿no? Que vienen las cenas de Navidad, comida de Navidad, pues si tienes invitados y no te quieres ahí liar a hacer nada de postre, pues puedes comprar estos vasitos individuales y oye, pues ya tienes postre, un postre rico y además bonito, porque mirad qué mono es. Y bueno, pues eso sí, te tiene que gustar lo dulce, si no te va a empalagar, pero es que a mí, yo me como todo lo dulce, o sea que
Para mí esto me comería los 3 de una sentada, imaginaos, porque son pequeños, ¿eh? He cogido un paquete de Gildas. Esto es la primera vez que lo cojo, pero es que las veo por todas partes. Ahora está todas las redes sociales que todo el mundo compra esto y sé que me van a gustar porque todo lo que llevan me gusta. Y solo vienen 4. 4 y vale 2 euros y pico. Bueno, esto es un capricho. Pero tengo ganas de probarlas, aunque ya os digo que seguro que me gustan. Una tabla de quesos que, bueno, esto no suelo comprarlo, pero lo he visto y quería tenerlo en casa pues para algún fin de semana, hacer algún aperitivo aquí en casa o alguna cena con mi marido, no sé, ya viene así cortadito y además nos encanta el queso a los dos, somos muy queseros, así que, oye, pues vienen 24 cuñitas y esto está bien incluso si tienes invitados o algo. Hay de un montón de tipos de queso, así que me encanta. Esto ya lo he probado porque mi madre lo compra de vez en cuando y nos encanta. He cogido un paquete de rabanitos, que hace tiempo que pienso yo en los rabanitos, me apetece, no sé, me ha dado un antojo, mejor que me dé un antojo de rabanitos que no de chocolate o de donuts, ¿no? Me gustan mucho, pero me los suelo comer así, es decir, no los pongo en la ensalada ni nada, que también, ¿no? Alguna vez. Pero sobre todo me gusta para comérmelos, los lavo bien, les quito el rabito este y como picoteo, pues me los como así. Obviamente he cogido la pasta rellena, que esta es la que más me gusta, de queso de cabra y cebolla caramelizada. Muchas veces lo he dicho, yo me alimentaría a base de pasta. Me encanta la pasta en todas sus formas, versiones y sabores. Y oye, pues ya que estaba allí y sé que esta me gusta, pues de vez en cuando está bien tener esto en la nevera para alguna comida así que, ostras, quiero comer algo rico pero no tengo ganas de cocinar y no tengo tiempo. Pues oye, esto lo tienes en 3 minutos y yo me lo como con esto. A veces me decís, ¿y cómo te lo preparas? Pues yo no me complico. Compro la salsa esta carbonara, salsa fresca en el Mercadona. Esto ya sé que es muy poco sano, pero bueno, para un día de vez en cuando que comas esto no va a pasar nada. Y esto lo tengo en la nevera y ya os digo, pues un día que no tengo tiempo, no tengo ganas y quiero comer algo bueno, pues me hago esta salsa que ya viene preparada, pero me la caliento en la sartén y le pongo alguna cosita más para darle un poco tu toque, ¿no? Y esta pasta y tienes una comida rápida y deliciosa. He cogido no 1 ni 2, sino 4 paquetes de tiras de pollo al horno. Estas están muy buenas y me salvan pues de alguna comida así también rápida, de ostras, no tengo ganas, no tengo tiempo. Esto te lo abres el paquete y te lo pones con arroz o con una ensalada y tienes una comida que está buena y bueno, pues está bastante bien, es bastante sana. Y bueno, pues he cogido 4 porque me va bien tenerlo en la nevera, incluso para algún tupper para mi marido para que se lleve al trabajo, pues con un poco de arroz, esto le encanta. 2 paquetes de pollo relleno asado al horno de la Carloteña. Este me encanta y solo lo encuentro en Mercadona. Sí que en el Día y en algún otro supermercado veo la pechuguita de pollo al horno de la Carloteña también, que también está bien, pero no es lo mismo. A mí este me gusta mucho más. Así que aprovechando que estaba, he cogido 2 paquetes. Esto tiene un 97% de pollo, así que está bastante bien. Incluso, ya no solo, esto yo me lo como solo, pero para las tostadas o incluso para hacer una tortilla francesa y en lugar de pavo le pones esto y está súper rica. Calabaza. He cogido un paquete de calabaza cortada y pelada en cubos. ¿Podría coger una calabaza y pelarla y cortarla en casa? Sí, saldría más barato, pero es que, pues mira, soy así de perezosa para este tipo de cosas. Y si me la ponen cortada y pelada, pues prefiero así. Esto para hacerlo al horno, para hacer alguna crema. Yo la como mucho al horno. Y me encanta la calabaza, con un poquito de queso feta o incluso sola. También para hacer pasta con salsa de calabaza, que os la grabé en una receta hace poco
y está muy buena. Salmón ahumado, me encanta el salmón también en todas sus formas, soy muy salmonera y bueno, pues de vez en cuando, oye, un paquetito de salmón ahumado para unas tostadas, para una ensalada, para lo que sea. El salmón es algo que está bastante caro, pero bueno, de vez en cuando me gusta comerlo. 2 calabacines para hacer sobre todo al horno, aunque también los hago a veces a la plancha con pollo o pescado, pero por la noche me gusta mucho comerlo con pescado y patatas al horno. Es algo sano, fácil de preparar y ensucias poco porque solo ensucias la bandeja del horno y ya está. Vale, pensaba que había cogido 4 de tiras de pollo, pero he cogido 5. No sé por qué he cogido 5, porque es una manía mía, pero nunca cojo números impares de las cosas. ¿A alguien más le pasa esto? No sé, pero es verdad, o sea, nunca cojo 3, siempre cojo 2 o 4 o 6, pero no cojo 3 ni cojo 5. ¿A alguien más le pasa esto? Un paquete de almendra molida. He visto esta, que está súper molida, es como harina. A ver, que en realidad la almendra molida es así, pero os digo esto porque yo siempre la compraba de Dr. Edgar. Y el último paquete de que compré, es que es más, os lo voy a enseñar. ¿Se ve la diferencia? No sé si enfoca o no enfoca, pero esto no son almendras molidas, esto son trozos de almendra. Es que a mí me gusta para hacer alguna receta, para hacer el blondie de plátano que lleva almendra molida, y tiene que ser como una harina, no trozos de almendras, que estos son las almendras troceadas. Y no sé por qué, esto en la de Dr. Edgar siempre era tipo así, harina. Y desde hace un tiempo que lo tienen de esta forma. Y nada, pues no me gusta. Y cuando lo he visto en Mercadona, he visto cómo era y he cogido. Me gusta tenerlo para hacer alguna recetilla así de repostería y demás. También zanahorias, un paquete, aquí vienen bastantes. Y bueno, las zanahorias es que aquí en casa nos encantan, siempre me gusta tener porque pues para hacer al horno, para comer en crudo, además a Diva y a Pompi también les encanta y es algo sano, así como snack para darles como premio. Y me quedaban 2 en la nevera que estaban así ya un poquito pochas, así que he cogido. Ya os digo, como más me gusta es al horno. Os tengo que grabar una recetita de zanahorias asadas con queso feta, bueno, con una base de hummus. Ya os la grabaré, que por cierto se me ha olvidado comprar el hummus, pero bueno, no pasa nada, eso lo compro en cualquier sitio. Ya os la grabaré porque es muy fácil de hacer y está muy rica. Dátiles, que a mí me encantan y me gustan estos porque son los medjool, que son súper grandes, súper dulces. Vienen 9, creo. Y bueno, me gusta tener porque a veces me da pues como un antojo de dulce y esto es lo más sano que puedes comer porque es azúcar, pero es un azúcar natural. Así que, bueno, siempre me quedan 2 dátiles creo y así ya tengo de repuesto. Estas galletas de mantequilla me encantan, están súper ricas y no vienen muchas, no sé cuántas vienen, pero 125 gramos. Y bueno, siempre me gusta tener galletas de algún tipo en casa porque aunque no como cada día, pero me gusta tener porque no hay cosa que me dé más rabia que me apetezca comer alguna galleta o algo dulce y que no haya, porque no he comprado. Así que, bueno, pues para algún día, si me apetece con el café o lo que sea, tengo estas que además están súper ricas. He comprado 2 paquetes de sardinillas en aceite de oliva. Me encantan porque a veces, pues, yo qué sé, para una merienda, para incluso al mediodía, no tengo ganas de cocinar, pues me pongo una lata con un poquito de arroz y oye, están súper buenas. Además, las sardinas tienen muchas propiedades. Y también les gustan mucho a mis perritas. Las sardinas para los perros son muy buenas. Y de vez en cuando, pues para darle así algún regalito, están muy bien. Un paquete de champiñones, estos son los portobello, que me encantan. Me gustan todos los champiñones, pero estos en especial. Y me los hago como acompañamiento para pescado, para carne, así a la plancha, con ajo y perejil, y quedan muy buenos. También me gusta mucho hacerme pasta con salsa cremosa, con champiñones y un poquito de nata.
Y nueces pecanas y nueces normales. Me gustan las dos, me encantan las nueces y voy variando. Esto me lo como pues a veces a media mañana, un puñadito con algo de fruta, o me las echo en el yogur y me encantan. Siempre tengo que tener. Y la última bolsa, que vamos a empezar por estas dos bolsas de brócoli, esto es al microondas, se pone tal cual. Se pone 5 minutos al microondas, que por cierto, cuando pones esto al micro, la casa huele que apesta, huele súper mal, hay que poner el extractor, abrir la ventana, bueno, es horroroso, pero está bueno, a mí me gusta, menos mal que no sabe cómo huele, porque si no, nadie se lo comería. Pero bueno, ¿que podría comprar el brócoli y cortarlo y hervirlo? Sí, pero es lo que decimos, esto es un apuro. Ostras, quiero comer sano, pero qué palo, ¿no? Quiero ir rápida. Pues estas bolsas. Cuando hacía dieta hace muchos años, estas bolsas me comía 1 o 2 cada día. No sé cómo no me cansé del brócoli. Pero bueno, que es algo práctico, rápido y sano. Siempre que veo este yogur de Alpro de lima limón, lo cojo porque es mi favorito de esta marca. No sé si lo habéis probado, probadlo por favor, está increíble y además me gusta porque no tiene trozos. A ver, los yogures con trozos no, a mí me gusta ponerle yo cosas, ponerle nueces, trocitos de chocolate, arándanos, frambuesas, pero eso de encontrarme trozos en el yogur, no quiero decirlo, pero a mí me resulta muy desagradable. Entonces pues este es perfecto porque no tiene trozos y tiene un sabor fresquito, dulce, ay, no sé cómo explicarlo. Probadlo, de verdad, si os gusta el limón, os va a gustar, seguro. Una bolsita de canónigos para las ensaladas, de estas que ya vienen lavadas y todo. Pero bueno, yo aún así las lavo, porque no sé, dicen tantas cosas, ¿no? Que pues no me cuesta nada lavarlas para asegurarme. Y suelo variar, me gustan los canónigos y también a veces compro espinacas baby para la ensalada. Un paquete de yogur griego, esto te gusta, ¿verdad que sí, cariño? Diva ya la está viendo, está viendo el yogur. Es que a ella le encanta el yogur y por eso lo compro así, porque a veces compraba bonita. A veces compro el bote grande, bueno, voy variando, pero sobre todo me gusta coger estos pequeños porque cuando me termino el yogur le doy a Diva para que chupe el envase, que le encanta. Le encanta. A Pompi se lo doy también, pero no le hace caso. Entonces, pues para Diva, como sé que le gusta, pues compro estos. Y yo siempre me los como de 2 en 2. Siempre me pongo 2 yogures con algo de fruta, con crema de cacahuete, con trocitos de chocolate, a veces también. Y bueno, me encanta para desayunar o para merendar. Frambuesas, que me gusta mucho por la mañana para desayunar con el yogur, o a veces también las lavo bien, las pongo en un bol y me las como para desayunar, pues me hago algo más, unas tostadas o una tortilla, pero me gusta mucho comérmelas también así, solas. Un paquete de tortillas de trigo. Últimamente me he aficionado a hacerme tipo como fajitas de queso. Es tan sencillo y a mí me encanta, está tan rico, no me canso de comerlo. Me pongo en la sartén una tortilla de estas, le pongo 2 lonchas de queso, lo doblo por la mitad y está buenísimo. Y entonces siempre intento tener fajitas de estas, o sea, tortillas de estas, porque vienen bien para un montón de recetas. Tomates para untar. Alguna vez lo he dicho, no me gusta el tomate crudo, pero me encanta untadito en el pan. Cosas raras de la vida. No saben igual. No sabe igual un tomate restregado en el pan que comerte el tomate. Nada que ver. Seguro que alguien me da la razón. Y bueno, pues esto siempre tiene que estar en la nevera. Espagueti, un paquete de... ¿Cuánto hay aquí? 1 kilo de espagueti.
no me queda ni un espagueti, literalmente. Y es un básico que siempre tiene que haber en una casa. A veces me ha pasado que me levanto y digo, hoy voy a hacer pasta, y no tengo nada de pasta, y me da muchísima rabia, así que he cogido porque siempre tengo que tener. Tomate frito, de estos que vienen 3, este es el que más me gusta de Mercadona, el casero también, pero este es el que me gusta tener siempre en la despensa para hacer alguna salsa, para la pasta o para comer con el arroz así blanco solo. Pues nada, creo que me queda un brick y ya tenía que reponer porque esto no me puede faltar. Queso fresco de cabra, que este me encanta también, para las ensaladas, para las tostadas, me gusta hasta solo, es que ya os digo, soy muy quesera, me encanta el queso y ahora estoy así con pruebas de intolerancias alimentarias, me van a hacer la prueba de la intolerancia a la lactosa y espero que no los, o sea, es que como me digan que soy intolerante a la lactosa y que no puedo comer queso, me quita las ganas de vivir. Os lo digo en serio, ¿eh? O sea, es que no me imagino, no puedo vivir sin queso. No me imagino, es que yo le echo queso a todo. Y me encanta el queso. ¿Qué es una vida sin queso? No, no la quiero. Es que, no sé. Pero bueno, espero que salga que no. Y ya está. 2 botes de espárragos blancos. Bueno, no me encantan, ¿vale? Pero están bien. Y a veces, pues para cenar, que dices, ay, quiero comer algo sano, pero no quiero cocinar, pues te abres un bote de estos de espárragos, los aliñas un poquito con aceite, con sal, con pimienta negra, y te comes pues un poco de pescado, un poco de pollo o una tortilla, y oye, pues tienes una cenita bastante apañada. Y para acabar, básicos para esta casa, que son el atún en aceite de oliva, siempre compramos en aceite de oliva, he cogido 2 paquetes, porque también es algo que tenemos que tener en la despensa, no como todos los días, ni mucho menos, pero sí que me gusta tener. Y legumbres, que no nos quedaba ni un bote, y también nos gusta tener, porque a mi marido le encantan, a mí me gustan, pero es que a mi marido le chiflan. Lentejas, hemos cogido 2 de cada, 2 botecitos de lentejas cocidas y 2 botecitos de garbanzos cocidos. Y hasta aquí mi compra semanal, bueno, semanal, quincenal, esto me dura bastante porque hemos comprado cosas sobre todo de despensa, aunque el embutido y el salmón y el queso y todo esto dura poco, pero bueno, me dura más de una semana. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, porque al final estos vídeos son para eso, para entretenerse, para chafardear un poco, ¿no? A ver lo que compra y tal, que hayáis descubierto cositas nuevas. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!